El teniente comandante David Sterling se paró en la esquina del gran salón de baile como un hombre tratando de convertirse en uno. Con el papel tapiz, que habría sido impresionante si el papel tapiz no hubiera sido un tapiz vivo y cambiante que, aparentemente encontró su presencia tan incómoda como él. El Palacio Imperial Etienne. El salón de baile principal era un estudio en caos controlado con paredes cristalinas que pulsaban. En colores. David estaba bastante seguro de que no existía en los espectros visuales humanos. Y candelabros flotantes que desafiaban tanto a la gravedad como al buen gusto cantando en armonías que hacían sus empastes. H. ¿Recuerdas a Sterling? El embajador Chen le había dicho antes de que entraran en esto. Sueño de fiebre diplomática. Estás aquí para observar, aprender y tratar de no hacerlo. Accidentalmente inicia un incidente interestelar. Piensa en ti mismo como un mueble muy caro. David estaba tomando ese consejo al corazón, razón por la cual se había posicionado cerca de lo que parecía ser una estación de refrescos, aunque no estaba completamente seguro de si las esferas flotantes de líquido luminiscente eran bebidas, decoraciones o algún tipo de forma de vida alienígena que resultó verse deliciosa. Magnífica participación, retumbó. Embajador Borak del consorcio comercial Centuran, sus tres cabezas asintiendo con la cabeza. Lo que David había aprendido era el gesto universal de fingir estar impresionado mientras calculaba las ganancias. Márgenes. De hecho, coincidió su compañero, un ser cristalino cuyo nombre era David. No pude pronunciarme sin correr el riesgo de dañar las cuerdas vocales, aunque observo la ausencia del Andrómeda en la delegación, política. Declaración, quizás. David asintió cortésmente, bebiendo lo que esperaba que fuera champán y probando. No pensar en el hecho de que él era el único humano en una habitación que contenía representantes de 47 diferentes especies, la mayoría de las cuales todavía pensaban que la Tierra era un pequeño remanso pintoresco que de alguna manera había tropezado con la galaxia. La política por accidente, que para ser justos no era del todo inexacta. El salón de baile se extendía ante él como un joyero viviente lleno de seres que parecían haber sido diseñados por artistas con acceso a la física que la materia normal no debería poder soportar. Delegados de la hegemonía basada en el silicio. Brillaban como diamantes vivos mientras conversaban con representantes de los colectivos de plasma cuyas formas parecían cambiar entre estados de la materia tan casualmente como David podría cambiar su expresión. ¿Sabes de lo que me encanta? ¿Funciones diplomáticas? David murmuró para sí mismo. Un hábito que desarrolló durante asignaciones largas y aburridas. La forma en que todos fingen que no están constantemente calculando con quién aliarse y a quién asesinar silenciosamente. Un delegado cercano que parecía un cruce entre un pulpo y una cena formal. Jacket volvió uno de sus muchos ojos hacia él, y David sonrió cortésmente mientras hacía una nota mental para guardar sus observaciones para sí mismo. Eso fue cuando ella entró al salón de baile, y David de repente entendió por qué los poetas de toda la galaxia escribían versos sobre cosas indescriptibles, porque todo su vocabulario parecía tener. Evacuó su cerebro a través de sus oídos. Princesa Lyra del Imperio Etienne. No entró tanto en la habitación, sino que fluyó hacia ella como luz de estrellas líquidas con forma y propósito dados. Su piel aguantó. Profundidades que le recordaban a David mirar hacia aguas cristalinas por la noche, donde se podían ver las estrellas reflejadas pero no se podían. Di donde terminaba el agua y comenzaba el cielo. Sus orejas alargadas, la seña de identidad de su especie, estaban adornadas con lo que parecían ser joyas vivas que cambiaban de color. David era bastante. Ciertos ojos no estaban equipados para procesar adecuadamente. Ella se movió a través de la multitud con el tipo de gracia que hizo. David se pregunta si la gravedad funcionó de manera diferente para la realeza, haciendo una pausa para saludar a varios dignatarios con él. Un equilibrio perfecto de calidez y dignidad formal del que solo había leído en los manuales de formación diplomática. Ahora eso, dijo el embajador Borak con aprobación, que así es como se hace una entrada. La princesa siempre tuvo una presencia excepcional, coincidió el delegado cristalino, aunque escuché. Últimamente se ha vuelto bastante selectiva con sus compromisos sociales. Presiones políticas, ¿entiendes? David miraba, paralizada mientras la princesa Lyra entablaba conversación con lo que parecía ser un grupo de embajadores de la Confederación Espiral. Incluso desde el otro lado del vasto salón de baile, podía ver la forma en que sus ojos se iluminaron con genuino interés mientras escuchaba, la forma en que su risa creó ondas visibles en él. El aire a su alrededor,
y la forma en que todos los seres a su alrededor parecían pararse un poco más erguidos en su presencia. Ella era, David se dio cuenta, absolutamente magnífico de una manera que no tenía nada que ver con política o diplomacia o la compleja red de relaciones interestelares que había. Los reunió a todos. Ella era magnífica en la forma en que las supernovas eran magníficas, o en la forma en que la Tierra. Aurora miraba desde la órbita, o la forma en que sonaba la música cuando la escuchaste tocar perfectamente por primera vez. Ella es la princesa más magnífica que he visto en mi vida, susurró David. No. Realmente tenía la intención de hablar en voz alta, pero era incapaz de guardar la observación por completo para sí mismo. Las palabras parecían colgar en el aire a su alrededor, compitiendo con los armónicos ambientales del salón de baile y el show general de la conversación diplomática. David inmediatamente sintió su rostro enrojecido de vergüenza por haber expresado un pensamiento tan poco profesional, incluso en voz baja. Y tomó un sorbo más grande de su quizás champán, mientras trataba de convencerse de que nadie lo había escuchado. El ruido general de la reunión, que fue cuando la princesa Lyra, que había estado alejándose de él a través de él, toda la longitud del salón de baile, comenzó a girar la cabeza en su dirección. El movimiento fue lento, deliberado y, de alguna manera hizo que todo el salón de baile pareciera más silencioso, como si el universo mismo estaba conteniendo la respiración para ver qué pasaría después. David sintió que su corazón se detenía en algún lugar de la región de su garganta mientras esos luminosos ojos plateados comenzaron a escanear a la multitud, moviéndose inexorablemente hacia su esquina de la habitación. «Oh, él», dijo en voz muy baja, finalmente entendiendo que la audiencia de Etianision aparentemente era mucho más aguda que la diplomática humana. Sesiones informativas habían sugerido. «¿O no?». La cabeza central del embajador Borak giró hacia él con interés. «Algo anda mal, joven humano». David miró adentro. Fascinación y creciente terror mientras la mirada de la princesa Lyra continuaba recorriendo metódicamente el salón de baile, conmovedora. Grupos pasados de dignatarios y grupos de conversación con la intensidad enfocada de alguien que había escuchado algo interesante y destinado a localizar su origen. Creo que David dijo. Con cuidado, puede que haya cometido mi primer incidente diplomático. El delegado cristalino hizo un sonido como campanas de viento en una suave brisa, que David había aprendido que era su especie. Equivalente a una risa educada. ¿Qué tipo de incidente podrías cometer desde aquí? No te has mudado de este lugar en más de una hora. David abrió la boca para explicar, luego la cerró. De nuevo, cuando los ojos de la princesa Lai encontraron los suyos en el abarrotado salón de baile. La conexión fue inmediata, eléctrica y absolutamente imposible de ignorar. Ella. La expresión cambió de buscar a curiosa a algo que podría haber sido diversión, y David sintió la distinta sensación de ser examinado por una inteligencia que era a la vez antigua y sorprendentemente juguetona. El tipo de incidente, dijo débilmente, mientras la princesa comenzaba a moverse entre la multitud hacia él, que involucra accidentalmente, felicitando a la realeza alienígena lo suficientemente fuerte como para que la escuchen en un salón de baile diseñado para seres con sentidos sobrehumanos. Las tres cabezas del embajador Borak giraron al unísono para seguir la mirada de David, contemplando a la princesa etíope, abriéndose paso directamente hacia su pequeño grupo, con una especie de movimiento intencional que sugería que este no era un encuentro social casual. «Ah», dijo Borax, su voz tenía el tono de alguien que acababa de darse cuenta. Estaban a punto de presenciar un triunfo diplomático o un desastre espectacular. «Sí, puedo ver cómo eso podría ser problemático». David enderezó su uniforme de gala, revisó para asegurarse de que no se hubiera derramado cualquier cosa sobre sí mismo, y se preparó para descubrir en qué categoría estaba a punto de caer su velada. La princesa Lyra se mudó a través del salón de baile como el agua encontrando su camino cuesta abajo, inevitable, elegante, y de alguna manera, hacer que todo lo demás en la habitación pareciera ajustar su posición para acomodar su paso. David la vi acercarse con el tipo de fascinación que generalmente se reserva para los desastres naturales o particularmente espectaculares. Explosiones de naves espaciales. Eventos que fueron simultáneamente hermosos y potencialmente catastrófico para cualquiera atrapado demasiado cerca. Sterling. La voz del embajador Chen crujió a través de su comunicador subvocal. ¿Qué hiciste exactamente? La princesa parece dirigirse directamente hacia nuestra posición, y estoy recibiendo algunas miradas muy interesantes del cuerpo diplomático etíope. David se tocó la garganta para activar el canal de retorno,
sin apartar los ojos de la princesa que se acercaba. Puede que tenga. Cometió un pequeño error táctico en la proyección de sonido, señor. Definir tácticas pequeñas. Error. La llamé magnífica en voz alta. Aparentemente lo suficientemente fuerte como para. Audición alienígena mejorada, para captar a través de un salón de baile del tamaño de una pequeña estación espacial. Hubo una pausa que duró. El tiempo suficiente para que David se preguntara si el embajador Chen había sufrido algún tipo de golpe diplomático. Sterling Chens. La voz volvió cuidadosamente controlada. Por favor, dime que estás bromeando. Ojalá lo estuviera, señor. Ella tiene aproximadamente 30 años. A segundos de llegar a mi posición y ella parece estar sonriendo. De hecho, la expresión de la princesa Lyra se había convertido en algo definitivamente divertido, teñido de lo que David esperaba desesperadamente curiosidad en lugar del tipo de disgusto real que históricamente terminó con gente siendo alimentada con interesante vida silvestre alienígena. A medida que se acercaba, David comenzó a apreciar cuán completamente estaba superado por la situación. La presencia de la princesa pareció crear su propio microclima de mayor gravedad y mayor conciencia, como si la realidad ella misma estaba prestando más atención a cualquier espacio que ocupara. Las joyas vivientes que adornaban sus orejas pulsaban en patrones complejos que David sospechaba que transmitían información que él no era equipada para interpretar, y sus ojos plateados sostenían profundidades que le recordaban mirar al espacio profundo desde él. Plataforma de observación de una nave estelar. Respira, Sterling, se recordó a sí mismo en silencio. Ella es solo una persona. Una persona que resulta ser la realeza alienígena con el poder de expulsarte del salón de baile, el palacio, el planeta y posiblemente el sistema estelar, pero aún así, técnicamente una persona. El embajador Borak se inclinó más cerca, su cabeza central inclinada hacia David conspiradoramente. Joven humano, he asistido a Diplomatic. Funciona en toda la galaxia durante más de 2 siglos, y nunca había visto a la princesa Lyra hacer un comentario tan directo. Acercamiento hacia cualquier persona por debajo del rango de gobernador de sector. Lo que sea que hayas dicho, fue notablemente impresionante o notablemente ofensivo. Dado mi historial con declaraciones diplomáticas, David respondió, me estoy inclinando hacia la ofensiva. El delegado de Crystalline sonó suavemente. En realidad, al observar su lenguaje corporal y los patrones de las joyas de sus orejas, sugeriría que parece más intrigada. ¡Qué insultado! Las exhibiciones emocionales de Etision son bastante distintivas una vez que aprende a leerlos. La princesa Lyra estaba ahora lo suficientemente cerca como para que David pudiera verla. La forma en que las luces cambiantes del salón de baile se reflejaban en su piel, creando patrones que parecían moverse independientemente de él. Iluminación ambiental. Hizo una breve pausa para reconocer a un grupo de personas mayores. Embajadores con una especie de guiño amable que lograron ser perfectamente educados. Y claramente desdeñosa antes de continuar su acercamiento al rincón de David del salón de baile. Última oportunidad para correr, murmuró David para sí mismo. Yo no lo haría. Lo recomiendo, aconsejó Borak. Eticions considera que huir de la realeza es un insulto o una invitación a cazar, según las circunstancias. Eso no ayuda. Eso no tenía la intención de ser útil. Estaba destinado a ser exacto. Vino la princesa Lyra. Hasta detenerse directamente frente a David, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver la forma en que sus ojos sostenían la flexión de lo que parecía la luz real de las estrellas, y la forma en que su presencia parecía hacer que el aire mismo fuera más interesante. La conversación a su alrededor no se detuvo exactamente, pero definitivamente se calmó hasta el nivel en que todos los que estaban cerca podían fingir que no estábamos escuchando escondidas mientras realmente estábamos pendientes de cada palabra. Entonces, ella dijo, armónicos portadores de voz que hicieron pensar a David en campanillas de viento hechas de música cristalizada. Tú eres el que piensa que soy magnífica. No era una pregunta exactamente, aunque llevaba la inflexión de alguien que sentía curiosidad por la respuesta. David sintió que su entrenamiento diplomático involucraba un breve lucha feudal con su tendencia natural hacia la honestidad, y la honestidad ganó por un margen significativo. Sí, tú, Alteza, dijo, logrando mantener la voz firme a pesar de que su sistema cardiovascular parecía tener. Olvidé cómo funcionar correctamente. Lo dije y lo dije en serio. La expresión de la princesa cambió ligeramente. Y David se dio cuenta de que su respuesta la había sorprendido.
Lo dijiste en serio, repitió como si estuviera examinando el concepto desde múltiples ángulos. Lo hice. Quiero decir, lo hago. Estás bien, eres lo más hermoso ser que he encontrado en mis viajes, y he estado en 17 sistemas estelares diferentes. Eso incluye el cristal, jardines de Alter Prime y los campos Aurora de Vega 7, los cuales son consideradas maravillas naturales de la galaxia. La princesa inclinó ligeramente la cabeza, haciendo que las joyas vivas en sus oídos cambien a través de nuevos patrones de color. Compárame con los fenómenos naturales. David sintió que el calor le subía por las mejillas. Yo no lo hice. Quiero ser presuntuoso, Alteza. Es solo esa belleza en esa escala. Eso parecía la única comparación apropiada. Interesante. Ella se acercó un poco más y David captó una pista de su olor. Algo así como ozono y luz de estrellas con matices que no pudo identificar. La mayoría de los seres que desean. Felicítame, usa comparaciones con gemas preciosas o metales raros, cosas. Eso puede ser poseído o intercambiado. Bueno, dijo David, su honestidad natural, anulando lo que quedaba de su cautela diplomática. Los fenómenos naturales no pueden ser poseídos. Solo pueden ser experimentado y apreciado. Eso parece más respetuoso, supongo. El silencio. Eso después de su declaración pareció expandirse hacia afuera de su conversación como ondas en agua quieta. David se dio cuenta de que la princesa Lyra lo estaba estudiando con una intensidad que le hizo sentir como si estuviera siendo analizado a nivel molecular mientras simultáneamente era consciente de que aproximadamente la mitad del salón de baile fingía no ver su interacción. ¿Sabes? La princesa dijo. Finalmente, su voz llevaba una nota de lo que sonaba a placer genuino. Y no creas que nadie me ha llamado magnífica antes. Al menos no en un manera que sugirió que realmente querían decir la palabra en lugar de simplemente usarla como moneda diplomática. Su Alteza. David dijo con cuidado. Con respeto, me resulta muy difícil de creer. Seguramente. Debes recibir cumplidos regularmente. Su risa era como campanas de plata con matices de truenos distantes. Oh, yo. Reciba cumplidos constantemente, teniente comandante Sterling. Pero hay una diferencia significativa entre alguien que me dice que soy hermosa porque quiere algo de mí y alguien que simplemente aprecia la belleza cuando ve eso. David parpadeó. ¿Sabes mi nombre? Conozco los nombres de todos los diplomáticos. Personal asistiendo a la función de esta noche. Es parte de la preparación real básica. Ella hizo una pausa, sus ojos brillando con lo que definitivamente era diversión. Aunque lo haré. Admita sus credenciales diplomáticas particulares hechas para lecturas interesantes, tendencia a lo poco convencional. Los enfoques de resolución de problemas fueron mi línea favorita. Esa es una forma diplomática de decir que tengo un talento para complicar las situaciones más de lo necesario, dijo David alegremente. ¿Es eso lo que has hecho? ¿Aquí? Preguntó la princesa Lyra. Y David se dio cuenta de que a pesar del entorno formal, y la multitud que la observaba parecía genuinamente curiosa por su respuesta. David miró alrededor del salón de baile, tomando en la atención apenas disimulada de varios dignatarios alienígenas, el embajador, el pánico apenas visible de Chen desde el otro lado de la habitación y el aparente de la princesa. Disfrute de su conversación. Su Alteza, dijo honestamente, tengo absolutamente ninguna idea, pero sospecho que estoy a punto de averiguarlo. Lo que siguió fue quizás los 20 minutos más surrealistas de la carrera diplomática de David, durante los cuales se encontró en una conversación cada vez más genuina con la realeza alienígena, mientras que una creciente audiencia de dignatarios galácticos fingió discutir acuerdos comerciales. Pero obviamente estábamos escuchando a escondidas cada palabra. Mencionaste 17 estrellas. Sistemas, dijo la princesa Lyra, aceptando lo que parecía ser una esfera flotante de líquido luminiscente de un servidor de paso. Eso es considerablemente más viaje de lo que la mayoría de los humanos de tu edad tendrían experimentado. El riesgo ocupacional del servicio diplomático, respondió David, tomando lo que esperaba que fuera una bebida de cortesía. Aunque tengo que admitir, la mayoría de esas asignaciones fueron a lugares donde la calificación primaria estaba dispuesta a ir a algún lugar que otros diplomáticos también consideren peligroso o demasiado aburrido. ¿Y en qué categoría cayó esta noche? David. Consideré esto seriamente. Bueno, pensé que iba a ser aburrido.
La parte peligrosa parece estar desarrollándose. Espontáneamente. La risa de la princesa creó ondas visibles en el aire a su alrededor, y David notó que varios delegados cercanos habían renunciado a fingir sus propias conversaciones. Su Alteza. Tengo una forma inusual de ver la mayoría de las cosas. Proviene de pasar demasiado tiempo en situaciones en las que es normal. Las perspectivas no aplican. David hizo un gesto alrededor del salón de baile. Quiero decir, 3. Hace horas, me preocupaba recordar qué tenedor usar para qué curso. Ahora, estoy teniendo una conversación con la princesa más poderosa de la galaxia, conocida sobre los peligros relativos de aburrimiento diplomático. Esa princesa más poderosa, repitió pensativamente. ¿Así es como me ves? David se dio cuenta de que había entrado en un territorio potencialmente sensible, pero su racha de honestidad aparentemente era imparable en este momento. Su Alteza, lo veo como alguien que probablemente podría terminar mi carrera con un casual. Comente a la persona adecuada, remodele el comercio interestelar con una decisión política o inicie una guerra si alguien. Te irrité lo suficiente, pero sobre todo te veo como alguien que parece genuinamente interesado en tener una conversación real en lugar del teatro diplomático habitual. Expresión de la princesa Lyra. Se puso pensativa y las joyas vivientes en sus oídos cambiaron a patrones más profundos y complejos. Tienes razón sobre el poder, teniente comandante. Lo interesante es que lo reconoces sin intentar usarlo ni ser paralizado por ello. Bueno, dijo David, supongo que escuchas sobre tu propio poder. Constantemente. Parecía que podría ser más interesante hablar de otra cosa, como David miró a su alrededor. Salón de baile, contemplando la increíble diversidad de seres, lo imposible. Arquitectura, y la exhibición casual de tecnologías que aún le parecían mágicas. Por ejemplo, ¿cómo experimentas todo esto? Quiero decir, para mí, esta noche es abrumadora de la mejor manera posible. Todo aquí es nuevo, extraño y hermoso, pero has crecido con esto. ¿Todavía se siente mágico, o tiene? ¿La familiaridad lo hizo ordinario? La princesa permaneció callada durante tanto tiempo que David comenzó a preguntarse si de alguna manera cruzó una línea cultural que no sabía que existía. Cuando finalmente habló, la voz llevaba una nota de algo que podría haber sido una sorpresa. Nadie me ha hecho esa pregunta antes. ¿En serio? ¿En serio? La mayoría de las conversaciones que tengo tratan sobre implicaciones políticas, acuerdos comerciales, intercambios culturales o propuestas de matrimonio. Ella hizo una pausa, sus ojos centrarse en algo más allá del salón de baile. No recuerdo la última vez que alguien me preguntó cómo me sentía con respecto a los míos. La vida. David sintió una repentina oleada de simpatía. Eso suena solitario. Dijo simplemente, entonces pareció darse cuenta de lo que había admitido. No debería. He dicho eso. No es diplomático, Alteza, con respeto, pasamos más allá de una conversación diplomática normal hace unos 10 minutos. Creo que estamos en el territorio donde está bien ser honesto sobre las cosas. Princesa Lyra. Lo miró con una expresión que parecía estar reevaluando todo sobre su interacción. Tú no eres lo que esperaba de un diplomático humano. ¿Qué esperabas? Alguien más. Calculando, supongo. Más centrado en el avance o la ventaja. La mayoría de los seres quienes me hablan están tratando de ganar algo, incluso si es solo estatus social por ser vistos en una conversación con la realeza. David consideró esto. Bueno, definitivamente estoy ganando algo con esto. Conversación, Alteza. Su expresión se agudizó ligeramente. ¿Cómo? Estoy aprendiendo que ser magnífico no necesariamente hace feliz a alguien, dijo David honestamente. Y estoy descubriendo que incluso la persona más poderosa en la sala puede sentirse sola de maneras que el poder no puede arreglar. El silencio que sus palabras parecían crear una burbuja de privacidad a su alrededor, a pesar de que estaban rodeados de cientos de otros seres. La princesa Lyra estudió su rostro con una intensidad que hizo que David sintiera que ella le estaba leyendo la mente, aunque le habían informado que las atenciones no eran telepáticas. Tú. Significaba eso, dijo finalmente. La parte de la soledad. De hecho lo ves. Alteza, he pasado suficiente tiempo siendo el único humano en habitaciones llenas de extraterrestres como para reconocer el aislamiento cuando veo eso. Las circunstancias son diferentes, pero el sentimiento no lo es y, sin embargo, elegiste esta carrera. Y lo elegí porque alguien necesita construir puentes entre especies,
y parece que soy bueno hablando con seres que lo son. Diferente a mí. David hizo una pausa, luego agregó. Aunque normalmente me las arreglé para hacerlo. Sin gritar cumplidos accidentalmente en los salones de baile, la risa de la princesa Lilay fue más cálida esta vez, más personal. Estoy bastante contento de que haya cometido ese error en particular, teniente comandante. Sterling. David, dijo impulsivamente. Quiero decir, si estamos teniendo un honesto conversación, también podrías llamarme David. Los ojos de la princesa se abrieron ligeramente. Eso es notablemente informal para una función diplomática. Sí, lo es. Pero tengo la impresión de que no tienes muchos oportunidades para una conversación informal. Ella se quedó callada por un momento. Entonces dijo, puedes llamarme Lyra. Cuando hablamos personalmente, quiero decir, David. Sentí que algo cambiaba en la atmósfera a su alrededor, la sensación de que habían cruzado algún tipo de límite invisible. Gracias. Tú, Lyra. Eso significa más de lo que crees. Pero en realidad, ella dijo. Su voz llevaba una nota de algo que podría haber sido una maravilla. Creo que estoy empezando a entender exactamente lo que... Medios. A su alrededor, el salón de baile continuó su elegante baile de diplomacia interestelar. Pero David se dio cuenta de que él y la princesa Lyra habían creado de alguna manera su propio pequeño universo de conexión genuina en medio de todo el teatro político. Lyra, dijo. Con cuidado. ¿Puedo hacerle una pregunta? Por supuesto. Cuando me escuchaste decir que eras magnífico, ¿cómo te hizo sentir eso? Ella consideró la pregunta con la misma seriedad que podría haberle dado a una negociación de tratado. Como si alguien me hubiera visto, dijo finalmente. Realmente visto. Yo, no solo mi posición o mi valor político o mi utilidad potencial. Como yo. Valió la pena apreciarlo por mi propio bien. Tú, dijo David simplemente, vales la pena. Apreciando. Quiero decir, tanto por tu propio bien como por la forma en que manejas esta conversación. La mayoría de la realeza lo haría. Ya me han arrestado por exceso de informalidad. La mayoría de la realeza, dijo la princesa Larlai con una sonrisa que parecía hacer que las luces de los salones de baile brillaran más. No tengas la oportunidad de tener conversaciones esto. Interesante. David levantó su copa en lo que esperaba que fuera un brindis apropiadamente respetuoso. Interesante. Conversaciones, luego a momentos magníficos, respondió ella, levantando la suya. Glass para encontrarse con el suyo. Mientras sus anteojos se tocaban con un timbre musical que parecía armonizar con el ambiente del salón de baile. Sonidos. David se dio cuenta de que su cumplido simple y honesto de alguna manera había abierto un puerta a posibilidades que nunca había imaginado. La noche había adquirido una calidad de ensueño que David era bastante cierto parecería imposible cuando trató de explicarlo más tarde. De alguna manera él y la princesa Lyra había migrado del salón de baile principal a una cala más tranquila de Al, con vistas a los jardines del palacio, donde las plantas luminiscentes flotantes creaban patrones que cambiaban con el ritmo de las lunas gemelas del planeta. Esto es mejor, dijo Lyra, estableciéndose en lo que parecía ser un banco hecho de cristal viviente. El diseño acústico del salón de baile amplifica todo. La privacidad es casi imposible cuando cada conversación se convierte en música de fondo para todos los demás. David se sentó a su lado, con cuidado de mantenga lo que esperaba que fuera la distancia adecuada mientras aún puede continuar su conversación. ¿Es privacidad algo que valoras mucho o es solo que las conversaciones públicas vienen con más implicaciones políticas? Ambos, dijo honestamente. ¿Cuándo estás siempre representando a tu gente, a tu gobierno, a tu planeta, a veces olvidas lo que se siente simplemente existir? Como a ti mismo. ¿Y cómo se siente existir como tú mismo? Quiero decir, Lyra. Miraba los jardines donde las flores bioluminiscentes creaban constelaciones que rivalizaban con las reales estrellas en lo alto. Más ligero, dijo después de un momento, como si pudiera pensar pensamientos que no tiene que ser aprobado por los asesores del Consejo ni filtrado a través del protocolo diplomático, como preguntarse qué. Sería como viajar a 17 sistemas estelares diferentes como David Sterling, en lugar de como la princesa Lyra con un séquito diplomático completo y personal de seguridad. Ella se volvió para mirarlo directamente. ¿Qué es lo más hermoso que has visto en tus viajes? David consideró la pregunta seriamente. Recorriendo recuerdos de cavernas de cristal en Alter Prime,
el fenómeno Aurora de Vega 7 y los vivos. Ciudades de los mundos centurianos. En realidad, dijo lentamente, creo que podría ser. Observar a seres de especies completamente diferentes, encontrar formas de comunicarse y entenderse entre sí. Hay algo esperanzador en ello. Como si el universo fuera más grande y más conectados de lo que cualquiera de nosotros nos damos cuenta individualmente. Eso no es lo que esperaba que dijeras. ¿Qué esperabas? Algo sobre paisajes, arquitectura o fenómenos naturales. La mayoría de los viajeros hablan de lo espectacular. Sitios que han presenciado. David se encogió de hombros. Los sitios espectaculares son impresionantes, pero realmente no cambian la forma en que ves el universo. Ver a una forma de vida basada en silicio y una entidad de plasma descubrir cómo. Sin embargo, compartir un chiste cambia tu perspectiva sobre lo que es posible. Lyra permaneció callada durante varios momentos, y David comenzó a preocuparse de haber dicho algo mal. Cuando finalmente habló, su voz llevaba una nota de algo. Eso podría haber sido asombro. David, ella dijo, ¿te das cuenta de que lo que acabas de se describe esencialmente la filosofía detrás de todo el programa diplomático de Etision? ¿No es así como lo llamamos? La teoría de la comprensión convergente, la idea de que la conexión entre diferentes formas de conciencia no es solo es posible, pero inevitable si se tiene suficiente paciencia y curiosidad genuina. Ella hizo una pausa, estudiando su rostro en el jardín, cambiando la luz. Ha llegado de forma independiente a uno de nuestros principios filosóficos más antiguos. Las grandes mentes piensan igual. David sugirió con una sonrisa autocrítica. O quizás, dijo Lyra pensativamente, hay ciertas verdades sobre la conexión y la comprensión que trascienden los límites de las especies. Su conversación fue interrumpido por el acercamiento de una figura que David reconoció de inmediato como problemática. Incluso si no pudiera identificarse la naturaleza específica de la amenaza, emperador Taldrin del Imperio Etíope. Movido con el tipo de presencia que hacía que la gravedad pareciera una elección personal, y su expresión sugería que encontrar a su hija en una conversación privada con un diplomático humano no forma parte de la agenda preferida de su noche. Lyra, dijo el emperador, armónicos portadores de voz que hacían que las plantas luminiscentes del jardín se atenuaran ligeramente con aparente respeto. He estado buscando para ti. La delegación de Andrómeda ha llegado, y el protocolo requiere su presencia para los saludos formales. Por supuesto, padre, dijo Lyra, levantándose con gracia desde el banco de cristal. Permítanme presentarles al teniente comandante David Sterling, diplomático de la Tierra. Cuerpo. David, este es mi padre, el emperador Taldrin. David se puso de pie rápidamente. Su entrenamiento diplomático finalmente se reafirmó mientras ejecutaba lo que esperaba que fuera una reverencia apropiada para conocer al gobernante de un imperio galáctico. Tu imperial Majestad, es un honor conocerle. Los 6 ojos del emperador se enfocaron en David con el tipo de atención que generalmente se reserva para especímenes potencialmente peligrosos. Teniente comandante Sterling. Sí, he oído hablar de ti esta noche. Nada demasiado dañino, espero, Su Majestad. Por el contrario, la de mi hija. Los interlocutores siempre me interesan, especialmente cuando lograron mantener su atención por tales un periodo prolongado. La expresión del emperador Taldron permaneció neutral, pero David detectó lo que podría haber sido curiosidad bajo el escrutinio formal. Dime, teniente comandante, ¿cuál es su evaluación de los procedimientos diplomáticos de esta noche? David se dio cuenta de que estaba siendo examinado, aunque no estaba completamente seguro de cuál podría ser la respuesta correcta. Él decidió irse con honestidad, lo que le había servido sorprendentemente bien hasta ahora. Su Majestad. Creo que esta noche representa algo más significativo de lo que sugiere la agenda formal. Los seres reunidos aquí no solo representan a sus gobiernos. Representan diferentes formas de entender el universo. Lo real. El éxito no se medirá en los acuerdos comerciales firmados, sino en cuántas nuevas formas de conexión establezcamos. La expresión del emperador cambió ligeramente, y David captó una mirada intercambiada entre él y Lyra que pareció comunique volúmenes. Una perspectiva interesante, dijo lentamente el emperador Taldrin. ¿Y tú crees tal? Las conexiones son valiosas. Creo que son esenciales, Su Majestad. La galaxia es vasta y está llena de una increíble diversidad. Podemos gastar nuestra energía luchando por nuestras diferencias,
o podemos usar nuestras diferencias para crear algo mejor de lo que cualquiera de nosotros podría lograr solo. Padre, Lyra intervino amablemente. David ha estado compartiendo algunos ideas fascinantes sobre la comunicación y la comprensión entre especies. Las experiencias como oficial diplomático le han dado una perspectiva única sobre conexión intercultural. El emperador estudió a David durante otro largo momento. Luego lo sorprendió sonriendo. Teniente comandante Sterling, ¿estaría interesado en escoltar a mi hija a la ceremonia de clausura de la noche? Creo que tu perspectiva única podría agregar valor a los procedimientos. David sintió que su corazón saltaba varios latidos. Mientras procesaba las implicaciones de la solicitud del emperador. Se le pide que acompañe. La princesa no era solo un honor social. Fue una declaración pública sobre su importancia y, por extensión, la de la humanidad. Lugar en la sociedad galáctica. Su Majestad, dijo cuidadosamente, estaría profundamente honrado si la princesa Lyra está de acuerdo. La sonrisa de Lyle era radiante. Estaría encantado. David. ¿Vamos? Mientras caminaban juntos de regreso al salón de baile, David se dio cuenta de la oleada de atención. Su emparejamiento creado. Las conversaciones se detuvieron, las cabezas giraron, y él pudo. Prácticamente sienten el nuevo cálculo de las ecuaciones políticas que suceden a su alrededor. Lyra, dijo en voz baja, tú. Date cuenta de que esto cambiará la forma en que la gente me percibe a mí y a toda mi especie, ¿no? Sí, dijo ella. Simplemente. ¿Es eso un problema? David lo pensó seriamente. No él. Dicho finalmente. Creo que es una oportunidad. ¿Para qué? Por demostrar que la conexión y la comprensión no son solo conceptos bastante filosóficos. Son herramientas prácticas para construir una galaxia mejor. Al entrar en él, juntas en el salón de baile, la princesa Lyra colocó su mano ligeramente sobre el brazo de David en él. Posición de escolta tradicional. El gesto fue simple, formal y absolutamente revolucionario en sus implicaciones. David, ella dijo en voz baja mientras ellos se acercó a la plataforma ceremonial donde se llevarían a cabo los protocolos finales de la noche. Gracias por qué. Por verme. Tan magnífica, dijo, su voz portando armónicos de genuina calidez. Pero más que eso, por ayudarme a recordar lo que se siente ser visto como una persona en lugar de solo un político. Posición. Gracias, respondió David, por mostrarme que los seres magníficos también pueden ser genuino, curioso y sorprendentemente bueno para hacer sentir nervioso a un diplomático humano. Como si realmente pudiera tener algo valioso que contribuir a la sociedad galáctica. Mientras tomaban sus lugares para la ceremonia, rodeados de los seres más poderosos del espacio conocido, David se dio cuenta de que su cumplido simple y honesto había hecho más que ganarse la amistad de una princesa alienígena. Eso había abierto una puerta a posibilidades que apenas comenzaba a comprender. Posibilidades que podrían remodelar no solo su propio futuro, pero el futuro de las relaciones humanas alienígenas en toda la galaxia. Una última pregunta, Lyra dijo cómo. La ceremonia comenzó a su alrededor. Sí. Cuando dijiste que era magnífica, no te. ¿De verdad lo dices en serio? David la miró a la luz de las estrellas en sus ojos, la gracia de su movimiento, la genuina curiosidad en su expresión y la forma en que había elegido para ver su conversación como una oportunidad de conexión en lugar de una complicación diplomática. Lyra, dijo. Honestamente, quise decir cada palabra. Eres el ser más magnífico que he encontrado, y pasar esta noche hablando con usted ha sido lo más destacado de mi carrera diplomática. Es su sonrisa.